Vientos, gracias Maya. Ok, entonces esta es la única materia obligatoria de filosofía de la historia que tienen en su programa, en su plan de estudios. Voy a hacer una introducción general a la disciplina. Les voy a platicar el temario que vamos a recorrer este semestre. Les voy a contar modos de evaluación, etcétera. Y luego platicamos dudas, preguntas, comentarios que tengan, ¿vale? Bien, entonces, filosofía de la historia es una disciplina en crisis. Es lo primero que hay que saber. Hoy por hoy, la filosofía de la historia es... sí, perdón. A ver, hay gente que me está pidiendo la clave del Classroom en el chat. Se las voy a pasar. Eso, sí, ya Itzel la había pegado por ahí. Bueno. Sí, es una disciplina que hoy por hoy está en crisis. Es decir, que la pregunta más pertinente hoy por hoy en torno a esta disciplina es si todavía tiene sentido. Y lo cual es un problema, ¿no? O sea, están entrando a la única materia, no sé si la única, pero a una materia obligatoria cuyo sentido y pertinencia y relevancia está definitivamente puesta en cuestión hoy por hoy. Y esto tiene que ver con lo que hace la filosofía de la historia. Entonces, ven como una disciplina, toda disciplina teórica o ciencia tiene un objeto de estudio, ¿no? O sea, algo que estudia. Entonces, les quiero preguntar así primero para establecer la noción de objeto de estudio, les quiero preguntar cuál es el objeto de estudio de la biología. Eso es muy fácil. Biología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la biología? A ver, Tep, Nembhard. Nemhard y los Nemhard. seres vivos. Bien, muchas gracias. Justo, los bios. Nemhard. Ok. Los seres vivos es el objeto de estudio de la biología, vientos. ¿Cuál sería el objeto de estudio híjole, a ver, de la física? No sé si hay uno solo, pero a ver, ¿quién se avienta? ¿Qué estudia la física? Los fenómenos naturales del universo. Los fenómenos naturales del universo. A ver si lo podemos acotar un poco, porque la biología también estudia parte de los fenómenos naturales del universo, igual que la química, ¿no? Igual que la astronomía. A ver, Rodrigo. Yo diría que la física estudia más bien cómo interactúa la materia, cómo se estructura la materia. Está bueno, yo creo que yo también me iría por ahí. Aunque no sé si las fuerzas quedan contenidas en la materia o si la materia queda contenida en las fuerzas, en fin, ahí habría algo que decir. A ver, Hugo, ¿tú qué dices? Bueno, yo me inclino más hacia lo del movimiento, que estudia más el movimiento de las cosas y las fuerzas. Está bueno, pero nos damos una idea de qué son los objetos de estudio en cada caso. Cuando decimos filosofía, es como cuando decimos matemáticas. Ven que matemáticas es un nombre general, pero las matemáticas tienen disciplinas particulares, onda geometría, aritmética, álgebra, cálculo infinitesimal, ¿no? Sí, además, el universo general son los números y sus relaciones, ¿no? Pero hay disciplinas que se ocupan a distintas partes, la trigonometría, no sé, pues, ¿no? Si yo les pregunto geografía, ¿qué estudia la geografía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la geometría, perdón? ¿Cuál dirían? Geometría. Las formas de los objetos.
¿Va? Sí, definitivamente se mete con la forma de los objetos. Digamos, en su versión más etimológica, hay dos voces, ¿La medición de la Tierra? justo, ¿no? Geometría, y la medición de la Tierra implica, por ejemplo, definitivamente las formas y las relaciones y medición de las formas, perímetros, áreas, etcétera, circunferencias, bueno, en fin. Bueno, así con filosofía es igual que decir matemáticas, es una disciplina general que se divide en varios momentos. Entonces, ahorita nos estamos preguntando sobre la filosofía y la historia. Si yo les pregunto qué hace la filosofía y la historia, en principio, a ver, vas, Maya, ¿tú qué dices? Yo pienso que estudia el movimiento de las sociedades. Ok, bien, está bueno. Pero Bueno, digamos, el desarrollo de las sociedades, ¿no? vamos a decir, también la sociología estudia el desarrollo de las sociedades, ¿no? O sea, a ver, yo les quiero poner una primera distinción. Si yo le pregunto a un historiador, ¿qué hace la filosofía y la historia? Él me va a contestar epistemología. Es decir, se pregunta por las formas en las que podemos conocer la historia. Y eso es una forma, una aproximación a la filosofía y la historia, es decir, a partir de la especificidad del conocimiento, es decir, hace epistemología de la historia. Se pregunta por el cómo, hasta dónde y en qué forma podemos conocer la historia. La pregunta por el conocimiento histórico. Ok. Si yo le pregunto a un filósofo, ¿qué hace la filosofía de la historia? En general, me va a contestar algo distinto que el historiador. ¿Qué disciplina filosófica piensan ustedes que tiene que ver más con la filosofía de la historia para los filósofos? Más que la epistemología. La filosofía política. Bueno, definitivamente hay una relación importante, pero tienen objetos de estudio distintos. Gracias. Aquí Arturo Mendoza puso en el chat: la filosofía de la historia es la reflexión sobre el sentido de una historia en sí misma. Ahora, este predicado de como una visión teleológica, esto es lo que vamos a preguntarnos acá. Bien. Entonces, el sentido de la historia es mucho más ontológico. ¿Quién levanta la mano? Una pregunta. Dale, Yael. Yo por acá. Podríamos decir que estamos estudiando las cosmogonías, ¿no? Las cosmologías de las distintas sociedades. A ver, no. O tal vez desde individuos que la resumen. No. Les voy a decir por qué no. Porque no estamos preguntándonos cómo es que las sociedades se representan el cosmos. La filosofía y la historia reflexiona sobre el sentido del devenir. Es decir, más que epistemología, para los filósofos es una forma de ontología. Es decir, tiene que ver tal vez no con el ser estático, como el ente estático, por eso ontología, pero sí con el devenir y con su sentido. Es decir, ¿cuál es el sentido del transcurrir del tiempo? Si lo hay y cómo es. El tema, eso es lo que quiero que vean, es que a partir de la segunda mitad del siglo XX, por decirles digamos, un aproximado un tanto general, esa pregunta está en crisis. Y está en crisis porque hoy por hoy nadie se cree que haya un sentido intrínseco. Nadie en la filosofía. Bueno, o sea, puede que haya por ahí algún necio, pues sí, sí los hay. Pero sentidos intrínsecos al devenir,
es algo que ya no se acepta. ¿No? La historia no tiene un sentido de suyo. Ok, porque entonces vámonos de adelante para atrás. ¿Qué implicaría el hecho de que la historia tuviera de por sí un sentido? ¿Qué quiere decir que tiene sentido la historia? A ver, ¿quién me explica esto? Si alguien afirma, sí, la historia tiene un sentido, ¿qué quiere decir? A ver, Diego, y luego Metzli. Que existe No, una Maya. necesidad en el curso de la historia para que los hechos sean como son. Por ejemplo, implicaría, a ver, mi pregunta es un poquito distinta, pero definitivamente lo que dice Diego está implicado. Si la historia tiene sentido, entonces lo que digamos, las cosas son como son por algo, por un motivo ulterior. Bien. A ver, Metzli. También significaría que la historia, los eventos que acontecen tienen un porqué y nos van a dar el mundo que vivimos ahora o que se vivió en su momento, ¿no? El hecho de que la historia tenga un sentido implica que no únicamente sean hechos históricos como tal, sino que son hechos que son causales a lo mejor de la conformación de las sociedades. Aquí estoy de acuerdo contigo, nada más les voy a pedir que tejamos fino en una distinción. El por qué, vamos a decir, esta es la tercera forma de escribir el por qué, ¿no? A ver, les comparto rápido pizarra blanca. ¿No? Hay como 3 formas en español de escribir esto. Ay, Dios. Ok, entonces, ¿por qué interroga motivos? Porque responde motivos. El por qué es igual a la razón. La razón de, ¿no? Entonces, Metzli dice que los hechos históricos tienen un porqué. Esto está mal escrito, perdón. Así, separado y digo junto y con acento. El por qué quiere decir la razón, que es distinto a por qué, como esto, ¿no? Entonces Metzli dice que los hechos históricos tienen un porqué, tienen una razón de ser. Yo lo que les quiero decir es, a ver, en general estoy de acuerdo, pero hay un área de ambigüedad importante aquí, que es esta. Todo hecho histórico es explicable en razones. Y eso no implica necesariamente que haya un sentido de la historia. ¿No? Es decir, alguien se puede preguntar por el hecho histórico de la firma del TLC-CAN, ¿no? Del nuevo Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Y podemos encontrar razones económicas, políticas, ideológicas, etcétera, que explican ese hecho histórico. Eso no quiere decir necesariamente que haya un sentido en la historia. Quiere decir que es un resultado de ciertos procesos. En cambio, el sentido de la historia no, vamos a decir, sí implica un porqué, pero no hacia atrás, sino hacia adelante. Un poquito esta es la diferencia. El sentido de la historia implica que hay un telos. Esta es otra voz griega que es importante tener en la cabeza. Ya lo ponía por ahí en el chat hace rato el compañero que puso la definición, ¿no? Telos es una voz griega que quiere decir fin, no en el sentido de término, sino de finalidad u objetivo.
Uy. Es decir, que haya un por qué acontece lo que acontece hoy hacia adelante. A ver, dale, Maya, levantaste la mano de nuevo. Sí, bueno, yo pienso que significa cuando decimos que la historia tiene un sentido, quiere decir Ujú. que debe llegar a una forma acabada, ¿no? O sea, que no va a estar desarrollándose infinitamente, sino que debe llegar a una forma que ya esté terminada. Muy bien. Tal cual. ¿Mm? Sí, que tiende hacia algo, que tiende hacia una finalidad. Rodrigo, ¿tú qué ibas a decir? Yo creo que, no sé si lo dijeron ya de otra forma, pero hacer que la historia tenga un sentido es hacerlo como un tanto metafísica y nos vuelve a nosotros como agentes secundarios que solamente estamos como piezas de ajedrez, que nos estamos moviendo y que es la historia la que nos mueve, y eso es peligroso porque no, es más bien al revés. Está bueno. Vamos a decir, Hegel, por ejemplo, lo vamos a leer, tiene una forma de hacer cuadrar que al mismo tiempo la historia tenga un sentido y que las personas tengan agencia. Es una cosa rara, pero hay forma de darle cabida a ambas afirmaciones. A ver, José Luis, ¿tú qué querías decir? Sí, profesor, ¿sí me escuchó? Sí, perfecto. De acuerdo. Iba a decir lo de Hegel, una dialéctica hegeliana de síntesis, de una tesis, antítesis y una síntesis al final, ¿no? Que se podría decir que es la finalidad de la historia. Sí, vamos a leerlo, nos vamos a meter con eso. Ajá. Pero vamos a decir, esta estructura de tesis, antítesis y síntesis, que por cierto, por ahí vamos a trazar una distinción, se le adjudica a Hegel, pero eso no es de Hegel. Habla de la estructura del devenir, no tanto el sentido del devenir. Todo cambio, dice Hegel, toda transformación ocurre a partir de una estructura tripartita que se puede explicar, y esto tiene que ver más bien con, creo que es Schelling, no sé si es Schelling o Fichte, como tesis, antítesis y síntesis. En Hegel, esta misma estructura se llama el en sí, el para sí y el en sí y para sí. Lo vamos a ver, ahorita esto suena a brujería, ¿no? Pero nos vamos a meter con esos conceptos y los vamos a intentar llenar de contenido para que no queden como algo, como trabalenguas repetitivo. Ok, entonces mi segunda pregunta es, ya estoy de acuerdo con lo que me han dicho. El sentido de la historia implica que haya una finalidad, que haya una meta final, una forma acabada, un telos que se está desarrollando a partir del devenir histórico. Ok. Entonces, mi siguiente pregunta es, si hay un telos, una finalidad, un objetivo, ¿quién lo puso ahí? Chan, chan, chan. O sea, ¿cómo es que llegó a la historia? Dale, Maya. Es que pienso que la pregunta de quién es un poco extraña, ¿no? Porque entonces podríamos suponer que existe pues un intelecto superior que diseñó las cosas, ¿no? Y podríamos meterle cosas demiúrgicas o yo qué sé. Pero pienso que más que un quién es que pues justamente si la historia se lleva a través de contradicciones, en algún momento debe llegar a una forma acabada, ¿no? Y pues entonces donde ya no existan más puntos donde pueda haber oposiciones, o sea, que ya no puedan haber cosas contrapuestas entre sí. Y entonces esa sería la versión final, ¿no? Pero no pienso que se trate de que una conciencia lo haya colocado así o haya definido ese rumbo. Está buenísimo. En la respuesta de Maya está la forma de sopesar el sentido de la historia, ya sea inmanente o trascendentemente. Otras dos palabras raras. Que haya un sentido trascendente es que estamos hablando, estamos tematizando al mismo tiempo que el telos, el fin, la teleología, una teología. O sea, si hubiese un sentido trascendente, un quién, es que estamos hablando de Dios. Si hay un sentido de la historia trascendente, estamos hablando de Dios.
sin obstáculos. O sea, quien pone el sentido es el demiurgo. Si no estamos hablando de un sentido trascendente, sino inmanente, interno a las propias contradicciones, seguimos hablando de Dios, pero estamos hablando de un Dios inmanente. ¿Ah? Es decir, el propio devenir tiene un resultado a priori, como dice Hegel. Hay una forma acabada que se puede establecer a priori antes de que suceda, dice Hegel, ¿no? Este es, digamos, el inmanentismo de Hegel en la historia. El que sea inmanente no reduce el problema de lo teológico. Seguimos pudiendo predicar la finalidad a priori, antes de que acontezca. ¿En nombre de qué? En nombre de una verdad acabada. En nombre de lo verdadero, de lo históricamente final, de la meta, etcétera. Otra forma de tematizar a Dios, inmanente, pero que está ahí. José Luis, ¿qué ibas a plantear tú? Pues sí, algo similar a lo de mi compañero Maya, que cuando no haya oposiciones, que sea una consecuencia lógica de un status quo final, fuera de lo teológico, por así decirlo, o si se puede ver en un Dios de la razón, en un Dios que tenga esa finalidad de una manera intrínseca a lo que sucede y que esto prepare ese punto o ese acabado en el que se dará. Sí, vamos a decir, o sea, digamos, el concepto de Dios es multifacético. ¿Eh? Y además tiene diversas mitologías culturales que lo pueden adoptar de una u otra forma. Ajá. Los dioses concretos, pero digamos, en el concepto de Dios abstracto también implica, no importa si es racional, irracional, inmanente, energético, lo que sea, que es un principio dotador de sentido, o un principio ordenador del todo, o un principio explicativo, ¿no? Más allá de la actividad y de las acciones y de la, digamos, del acontecer real, hay muchas formas de presentarnos este concepto. Nada más, quiero cerrar este argumento antes de darte la palabra, Metzli. La filosofía de la historia nace hacia finales del siglo XVIII, tiene su pico durante el siglo XIX y está en crisis permanente a lo largo del siglo XX. ¿No? Porque se interroga por el sentido del devenir. Y el sentido del devenir, ya sea en sus vetas inmanentes o trascendentes, tematiza o pone la cuestión, plantea la cuestión del principio ordenador, de que exista tal cosa como un principio ordenador del acontecer, que es posible establecerse a priorísticamente. Más allá de si es externo o interno, el hecho de que exista tal cosa como un principio ordenador del acontecer. Entonces, fíjense, la disciplina filosofía de la historia se está preguntando por esto. Y hay un problema ahí, medular, ¿no? En un mundo tendencialmente ateo. Y digo esto de tendencialmente ateo entre paréntesis, más bien estoy hablando de una filosofía tendencialmente atea, porque el mundo está plagado de dioses, ¿no? Y lo digo así, de dioses en plural, ¿no? Porque si me preguntan a mí, yo soy más bien politeísta que ateo, ¿no? O sea, yo leo los periódicos y estoy leyendo a dioses por aquí, dioses por allá, dioses por todos lados, ¿no? En un universo filosófico tendencialmente ateo, la filosofía de la historia está en crisis. Esta es, digamos, la primera noción con la que quiero presentar este curso. Aquí voy a hacer una pausa. Metzli, ¿qué ibas a decir? Cuando preguntó quién
pone esa finalidad. Sí, obviamente uno piensa en algo teológico por las culturas y es como la primera idea, pero también de alguna forma las sociedades en su complejidad, ¿no? No sé qué tan certero sea eso, pero pues los hombres son quienes van decidiendo sobre sus acciones. Claro, a veces unos imponen su parecer o su poder sobre otros, pero finalmente son ellos quienes conforman esta sociedad. Está buenísimo. A ver, estoy de acuerdo que la historia es producto de la actividad humana, ¿no? Lo cual es distinto a aseverar, en principio, que el sentido de la historia humana está siendo decidido por la colectividad de los seres humanos. Ajá. O sea, aquí, a ver, estoy de acuerdo, ¿no? La historia, bueno, yo lo dialectizaría un poco, pero claro que la actividad humana está produciendo la historia. Sin embargo, no sé si en el producir la historia se produce también el sentido de la historia, lo cual sí que ha sido sostenido, por ejemplo, por Kant, y lo vamos a leer también. Maya, ¿ibas a decir algo? ¿No? Ok. No. Bien. Bueno, ok, entonces, voy a empezar de adelante para atrás, a contraflujo, disculpen, ¿no? En lugar de empezar por la génesis. Bueno, Lyotard tiene un texto muy notable, ¿no? Una conferencia que se llama, a ver, está compilado en filosofía. ¿Por qué filosofar? Así llama el conjunto de conferencias. Y en una de las conferencias que dicta, se pregunta por el origen. ¿Mm? Y plantea una cuestión bien interesante. ¿Dónde está el origen? ¿No? Obviamente él lo que quiere decir es, hay una falsedad implícita en toda aproximación histórica genealógica, aventar al origen al pasado. Y de ahí hay una falsedad importante. Y dice, ¿por qué? Y pone un ejemplo bien fácil, ¿no? Bien, pero que ayuda a pensar. Dice, a ver, ¿quién es el origen de la hija? Vamos a decir. Claro, él está hablando de hijos, ¿no? Es un machín, como todos los filósofos. Vamos a decir de la hija. ¿Quién es el origen de la hija? Entonces en la conferencia le contestan, pues la madre. Entonces, muy bien. ¿Quién es el origen de la madre? Y entonces la tentación es, pues la abuela, ¿no? La madre de la madre es el origen de la madre. Dice Lyotard, no, el origen de la madre es la hija. ¿Mm? O sea, lo que originó a la madre como madre es la hija, no la abuela. Y entonces el origen no está allá atrás, está aquí en el presente. Entonces, cuando se pregunta por la filosofía, dice, ¿cuál es el origen de la filosofía? Y entonces dice, hay una falsedad importante en buscar el origen de la filosofía en Tales, o en Hesiodo, o en Homero, los que lo avientan hasta allá. Dicen, no, el origen de la filosofía está en cuando hoy preguntamos. El origen de la filosofía es ahora al preguntar, ¿no? Bien, entonces en esta aproximación antigenealógica de origen, voy a empezar otra vez con Lyotard, ¿no? Con la crisis de la filosofía de la historia. Porque hacia finales de los 70s, Lyotard publica este textito que se llama La condición posmoderna. ¿Mm? Ya el término posmodernidad circulaba, bueno, lo posmoderno, ¿no? Circulaba entre los sociólogos norteamericanos, ¿no? Desde hacía tiempo. Pero para la filosofía, para los circuitos filosóficos, el que lo importa a los circuitos filosóficos es Lyotard. Y cuando él habla de esto, no lo presenta como ahora, digamos, en el sentido común o en el lenguaje cotidiano se usa, no es una época,
Posmodernidad para Lyotard no es una época, no es un periodo histórico, no es una corriente de pensamiento, no es una escuela, no es un grupo de pensadores que compartan ciertas tesis, no es nada de esto. Para Lyotard es una condición, una especie de síntoma de un padecimiento que está allá afuera. Y uno de los rasgos característicos de este síntoma, dice Lyotard, es la pérdida de fe en los grandes relatos históricos y políticos. Como que colapsan estos relatos que eran capaces de sostener el sentido de la acción humana, ¿no? No es que ya no estén ahí los relatos, es que ya no son sostenedores de sentido. Piensen, no es que el mundo haya dejado de ser hegemónicamente cristiano después del medievo. El mundo siguió siendo hegemónicamente cristiano después del medievo. Sobre todo, es más, el cristianismo solo hizo más profundizarse después del medievo. Se hizo globalmente cristiano después del medievo. Y sin embargo, en la Edad Media el cristianismo sostenía el sentido del mundo. Era suficiente tenía todas las respuestas. Ahora sí, como decía hace rato ya él, sostenía la cosmovisión del mundo, la Weltanschauung, ¿no? Que dicen los alemanes. Weltanschauung es la mirada del mundo, la cosmovisión. El cristianismo sostenía el sentido del mundo, tenía las respuestas, era palabra revelada. El mundo no dejó de ser cristiano, hegemónicamente, y sin embargo el cristianismo dejó de ser capaz de sostener el sentido del mundo en la modernidad. Hay que ser capaz de lidiar con esta diferencia. Una cosa es ser capaz de sostener el sentido del mundo, es decir, tener todas las respuestas, y otra cosa es, a pesar de ser profundamente vigente, que hay muchísima banda en el mundo que sigue siendo cristiana, de todas formas el cristianismo ya no sostiene la existencia como la sostuvo en otras épocas. Bueno, entonces, en la modernidad, ¿qué sostenía el sentido? En la modernidad sostenía el sentido la razón. Somos seres racionales y con la razón vamos a producir el mundo. Les estoy hablando desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX. Ahora, no es que la banda haya dejado de creer en la razón. No es que la razón, o sea, que la banda piense, no, es que no es cierto que existe tal cosa como la razón. No. Seguimos siendo creyentes de la razón, pero la razón ya no es capaz de sostener el mundo. Entonces, cuando hay una pérdida de fe de los grandes relatos, el relato moderno más importante era la razón va a producir una sociedad emancipada. La razón es el principio secularizado de lo divino. No necesitamos a Dios porque la razón va a construir la sociedad emancipada, pensaban los ilustrados. Bueno, este era el relato fuerte de la Ilustración. ¿Y qué dice Lyotard? Esos grandes relatos están en crisis. ¿Y por qué están en crisis? Bueno, por muchas cosas, pero ahí les van algunas. Porque Auschwitz le rompió el corazón al mundo, porque Nagasaki, Hiroshima le rompió el corazón a la banda. ¿Por qué? Porque tanta ciencia, tanto conocimiento, tanto despliegue de conocimiento técnico y dominio racional del mundo, ¿en qué resultó? En una capacidad de destruirnos sistemática e industrialmente. No que no nos destruyéramos sistemática e industrialmente antes, ¿no? El peor genocidio es la conquista de América, ¿no? Claro que como eso no fue en el corazón de Europa, a los europeos un poco les vale sorbete, ¿no? Pero sí que ponen atención en el Holocausto por la sistematización, por el nivel industrial de la producción de muerte. Fíjense para dónde nos lleva tanta ciencia, tanta pensamiento racional técnico. ¿Cuál es la forma más eficiente de exterminar poblaciones humanas y más barato? Porque no queremos gastar balas en matar gente, las balas son para el frente de guerra, ¿no? Entonces tenemos que aplicar, piensen, los nazis eran profundamente racionales. Estaban intentando exterminar
todo lo no ario de una forma racional, sistemática, científica, industrial. Entonces, ¿qué creen? Un poco la razón científica, la razón ilustrada, todo esto que había sostenido el sentido del devenir durante tantos siglos, como que la banda empieza a sospechar, ¿no? Así de, bueno, es que chance y la razón no nos lleva a la emancipación tan fácilmente como se pensaba, ¿no? Entonces, Lyotard dice, en este de condición posmoderna, hay una pérdida de fe en los grandes relatos, sobre todo en los históricos y en los políticos. Ahora, no es que todo mundo sea posmoderno, porque Lyotard no estaba diciendo somos posmodernos, estaba señalando una condición, un síntoma. Hay una condición posmoderna, hay una condición de pérdida de fe en los grandes relatos. Puede que compartan esto o no con Lyotard, puede que estén o no de acuerdo con Lyotard. Lo que sí les digo es que en la filosofía, hegemónicamente, hay una pérdida de fe en los principios de la filosofía y la historia. O sea, en la pregunta por el sentido del acontecer. Entonces, si hoy por hoy hay algo ahí, es más bien un problema, una reformulación de la pregunta, una reinvención de la disciplina. Adelante, Dante. Sobre lo que decías de la racionalidad y, por ejemplo, lo de Auschwitz y todo eso, tengo entendido que pues, la racionalidad para los ilustrados también implicaba cierto comportamiento éticamente correcto o cosas así. O sea, no solamente se basaba en el desarrollo de las fuerzas técnicas. Entonces, o sea, sí se puede decir que, no sé, los nazis fueron racionales. A ver, tú, digamos, nada más déjame ver si entiendo. Tú dices que para la filosofía ilustrada, la razón implicaba una forma específica o concreta de moralidad. Tal vez no específica una sola, pero yo siento como que sí, la filosofía ilustrada sí tenía cierta forma de comprender la moralidad. Es que, ¿sabes qué? Eso me suena más bien a pensamiento, o sea, eso está en Platón, definitivamente. Pero te voy a lanzar una multicitada frase de Kant. Somos demonios con entendimiento. O sea, Kant es profundo como cristiano metodista, ¿no? Así reformado, piensa como calvinista que hay una doctrina de la predestinación. La cuantía de bien y mal en cada persona ya está desde antes. ¿Ah? Y no hay nada que la gente pueda hacer en vida para cambiar esa condición moral, ¿no? Kant, es más, ese texto que te estoy mencionando ahorita sobre la cuantía de bien y mal preestablecida, o sea, doctrina de la predestinación, como Calvino, se llama de si la humanidad se encuentra en constante progreso hacia mejor. Ahí está ese argumento. Y en otro texto que se llama sobre de la paz perpetua, Kant va a decir, es que en realidad somos demonios con entendimiento. O sea, no hay un progreso moral, dice Kant. No existe. No nos hacemos mejores personas. En todo caso, la razón nos sirve para mejorar nuestros códigos legales. Como entendemos muy bien, sabemos que nos tenemos que poner leyes que nos repriman. Entonces, la razón no nos va a hacer mejores, definitivamente no nos va a hacer mejores, pero sí que nos va a llevar a un mejor lugar por el tema de que somos gente racional. Y racionalmente nos vamos a poner mejores leyes cada vez y así vamos a ir reformando poco a poco nuestra sociedad hasta llegar a un lugar, a la sociedad civil perfectamente justa como ideal regulativo. Ese es otro texto que también vamos a revisar, que se llama Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Entonces, bueno, si no les gusta Lyotard, entonces tal vez Adorno y Horkheimer tienen este texto que se llama Dialéctica de la Ilustración. Y ahí viene una crítica profundísima a la razón ilustrada. Ahora, es una crítica dialéctica porque para Adorno y Horkheimer, si el problema era la razón ilustrada y sin embargo no tenemos otra. Entonces es contradictorio porque, o sea, tenemos el pensamiento racional,
ni modo, y al mismo tiempo tiene una beta destructiva y una beta emancipatoria. O sea, en todo caso, no es que hubiera una moralidad asignada a la razón, sino más bien que ingenuamente se pensaba que la razón era buena de suyo. O sea, lo que estaba pasando en la Ilustración más bien no era que lo racional implicaba una moral, sino más bien que la racionalidad era buena. Esta es, digamos, la ingenua creencia ilustrada, que la racionalidad es buena de suyo. Bueno, esto se cae hacia la segunda mitad del siglo XX. Y entonces la disciplina que nos compete en este curso, Filosofía de la Historia, básicamente se tiene que replantear su objetivo. Y todos los que se preguntan hoy en estos lares de Filosofía de la Historia, no se están preguntando tanto por el sentido, porque nadie cree que haya uno, sino más bien por cuál sería o sea, cómo reconstruir la disciplina. ¿Cómo hacemos de esta disciplina algo significativo nuevamente? Por problematizar la noción de sentido. Ok. Bueno, entonces mi intención era dejarlos con esta incomodidad disciplinaria. Entonces, ¿para qué estamos revisando filosofía de la historia si está en crisis? Bueno, justo porque hay un problema importante ahí. Vamos a decir, se los voy a plantear ahora desde otro lugar. El hecho de que no haya un sentido quiere decir que no vale la pena construirlo. O sea, la noción de que la historia no tiene un sentido de suyo nos va a inmovilizar, o la falta de fe en los relatos nos tiene que inmovilizar políticamente en los grandes relatos históricos o políticos, o más bien plantea un reto. Adelante, Maya. Pienso que es más bien un planteamiento de un reto, porque no necesariamente tiene que haber una predestinación, ¿no? Sino que justamente con el curso de la historia, bueno, con el transcurso de la historia, con su devenir, es como entonces va dirigiéndose hacia una forma más terminada, ¿no? O sea, el modo en que las contradicciones han podido irse llevando a cabo, me recuerda a, por ejemplo, cuando Lee de Guattari en la ciencia de la lógica dice que no solamente existe la tesis, antítesis y síntesis, sino que existe un cuarto movimiento, que es el análisis. O sea, a partir de la síntesis se pueden formar nuevas cosas. Entonces, con esas nuevas cosas no solamente se adelanta el conocimiento, sino que se forma lo siguiente. Entonces, con ello mismo, quizás es que tenemos que dirigirnos a algo, ¿no? O sea, plantear como una meta. Bien, digamos, justo, estoy de acuerdo. O sea, a ver, plantear metas es una tarea política importante. Yo acá no voy a decir si sí o si no, pero sí quiero que se pregunten si las metas que nos planteemos tienen que ser en nombre de una verdad, de un transcurrir lineal o único posible. Bueno. Bien, les voy a presentar un poco cuál es la selección de autores que vamos a ver acá. En general, este curso siempre lo doy en 2 unidades temáticas. La primera unidad presenta 3 aproximaciones sistemáticas a la filosofía de la historia, porque para criticar
de construir, etcétera, hay que tener nociones sólidas de cuáles fueron los sistemas que se sostuvieron sobre el sentido de la historia. Y entonces vamos a leer 3 autores que representan, digamos, en la fórmula metonimia, nos vamos a asomar a 3 autores a la parte para hablar de procesos más amplios. Nos vamos a asomar a Kant para hablar de la filosofía de la historia en la ilustración, un progresismo lineal. Y no Kant por Kant, sino Kant por todo lo que representa. Justo nos asomamos a la parte para aproximarnos al todo ilustrado. Nos vamos a aproximar a Hegel para tener una visión de una aproximación idealista, dialéctica a la historia. Y nos vamos a aproximar a Marx para tener una visión de la crítica materialística, pero también dialéctica de la historia. Estas serían la primera unidad temática, ¿no? Estos son los 3 grandes sistemas que les propongo en filosofía de la historia, ¿no? Y generalmente en la segunda unidad hacía una paridad, ¿no? Veía un autor crítico de cada una de estas. ¿No? Entonces con Nietzsche, que sigue siendo siglo XIX, veíamos una crítica a Hegel, a la historiografía idealista hegeliana, ¿no? Luego con Ortega y Gasset, que es un filósofo español, un texto del 35, veíamos una crítica más o menos existencialista a la razón ilustrada de Kant. Y luego con Walter Benjamin leíamos una crítica al marxismo oficial, una refundación del materialismo histórico y una crítica al marxismo oficial de la Tercera Internacional. Pero tengo ganas de leer más cosas ahora. Entonces, para que ustedes se vayan con fundamentos sólidos sobre los antecedentes de la disciplina, sí que vamos a trabajar a Kant, Hegel y Marx. Digamos, y esto es lo que me preocupa de que filosofía de la historia esté en segundo semestre, que no podemos no leer a Hegel y que Hegel es un autor bien denso que supone muchas herramientas sobre la historia de la filosofía occidental. Ajá. Sí, a mí me gustaría que filosofía de la historia estuviera en octavo semestre, pero está al principio de la carrera y ni modo. Y entonces, como además no me gusta leer filósofos secundarios o comentaristas, sino me gusta que leamos directo a los autores, vamos a leer a Hegel directo. Y eso va a ser un problema porque Hegel es medio denso. Entonces, vamos a ver cómo nos va. No se preocupen, este curso lo he dado muchas veces y generalmente sí funciona. Y también vamos a leer a Marx directo porque pues, Marx es chido. Y después vamos a leer, sí a Nietzsche, sí a Ortega y Gasset, sí a Benjamin, pero no tan extensamente como hacía antes, porque también quiero que leamos a Karl Lovitt, a Karel Kosik, un filósofo checoslovaco. Bueno, Karl Lovitt es uno de estos alumnos judíos de Heidegger, igual que Marcuse, igual que Hannah Arendt. Es uno de los que se logra exiliar de la Alemania nazi y tiene unos textos espectaculares sobre filosofía de la historia. Ahora que Lovitt es el máster de los máster de la teleología. O sea, Lovitt sí es un filósofo teleológico fuertísimo. Y Karel Kosik es un filósofo del marxismo. O sea, Karel Kosik participó en el 68 de Checoslovaquia. Ustedes cuando les digo Checoslovaquia ya no me entienden, tal vez, ¿no? Pero en mi época había un país que se llamaba Checoslovaquia, que ahora se partió en República Checa y Eslovaquia. Y era un país socialista que en los 60 tuvo un proceso súper crítico
del socialismo soviético y tuvo un movimiento del 68 que fue aplastado por los tanques soviéticos, ¿no? Entraron a Praga y masacraron banda. Bueno, Karel Kosik era uno de los líderes estudiantiles del movimiento checo. Ahora, no era en contra del socialismo soviético procapitalista, era un movimiento socialista. Decían ellos, tenían una frase, el socialismo con rostro humano. Karel Kosik es un filósofo brillante y vamos a leer un textito de él que se llama El individuo y la historia. Está muy chido. Por cierto que a él lo corren, él era profesor en universidad y lo corren, y no vuelve a pisar una academia durante todo el periodo soviético hasta la caída del bloque en los 90s. Bueno, o sea, yo tengo ganas de leer muchas cosas. Vamos a ver si nos da tiempo. También me gustaría leer algo de Hannah Arendt sobre filosofía y la historia. Vamos a ver para qué nos da tiempo. Digamos, en la segunda unidad temática, que son las reflexiones, vamos a decir, a partir de Nietzsche y para acá, las más críticas de los sistemas, vamos a hacer menos tiempo. O sea, en las visiones sistemáticas le vamos a invertir tiempo. De 2 a 3 sesiones por autor, ¿no? 2 a Kant, 3 a Hegel, de 2 a 3 a Marx. Y el resto va a ser de a una sesión por texto. A ver cómo nos va y hasta dónde llegamos. Hasta aquí. Dudas, preguntas, comentarios sobre el temario. ¿Nadie? ¿Todo bien? Ok. Bien. Sobre la forma de evaluación. Le subí yo en el programa, puse un mecanismo de evaluación que siempre ensayo y no siempre me da como tiempo de ya realmente realizarlo. Había puesto yo que íbamos a evaluar con 3 trabajos, pero estoy pensando que este semestre voy a cambiar radicalmente mi forma de evaluación. Estoy pensando en hacer, sí, es que se pongan a escribir, pero hacer una metodología de evaluación por pares. También ponerlos a producir materiales más creativos, ¿no? Más que ensayo. ¿Cuántos de ustedes le mueven a producir materiales multimedia y videos? Yo, profe. ¿Sí? Bueno, los que no, yo creo que sí van a tener que aprender, ¿eh? Videos sencillos, ¿no? Tengo ganas de que produzcan contenidos. Ajá. Que produzcan contenidos multimedia que nos ayuden a reventar los formatos, bueno, y que me ayuden a mí a reventar los formatos más enquistados que tengo de clase, ¿no? Como que dependo mucho de formas que ensayé durante tantos años antes de la pandemia y que francamente no están siendo muy eficientes a la hora de dar clase, ¿no? Ustedes dispensen, uno, digamos, ya los colmillos retorcidos de los viejos son difíciles de enderezar, ¿no? Pero estoy haciendo un esfuerzo. Entonces vamos a, denme una semanita, porque digamos, tuve una plática reciente con una colega que me dio buenas ideas, pero que no las tengo desarrolladas, ¿no? Entonces les voy a pedir un trabajo que vamos a revisar en pares, no yo, ¿no? Sino en pares. Yo voy a meterle mucha chamba en hacer una rúbrica. Y entonces vamos a intercambiar los trabajos que ustedes escriban y les voy a dar una rúbrica bien precisa. Como ustedes van a tener que corregir a sus compañeros, ¿no? Y van a tener que poner atención en redacción, pero la redacción no les voy a pedir que ustedes digan, esta oración tendría que estar construida. Más bien, van a tener que señalar con precisión si se entienden las ideas principales, si los párrafos están estructurados bien. O sea, con una rúbrica muy buena para que ustedes puedan rellenar una herramienta. Entonces,
la evaluación va a consistir tanto en lo que los alumnos, sus compañeros dicen de su trabajo, como en lo que ustedes dicen del trabajo de sus compañeros. O sea, le van a tener que echar ganas tanto a escribir el trabajo como a revisar el trabajo del otro. Y me parece que además la revisión en pares siempre ha funcionado mejor en construcción de conocimiento que la revisión del profesor. O sea, claro, hay formas de evitar el pacto de todos nos ponemos 10, porque la rúbrica va a ser cualitativa, ¿no? Vamos a evitar traducirlo a números, ¿no? Y hacer el pacto de yo te pongo 10 y tú me pones 10. Vamos a encontrar formas de evitarlo. En fin. Te pongo 6 y me estoy arriesgando. Ok, bueno. Entonces, por favor, yo sé que es mala docencia no decirles el primer día de clases cómo se va a evaluar. Lo que les pido es que me tengan paciencia. Porque les voy a pedir que produzcan contenidos audiovisuales, un video en equipos, y les voy a pedir que escriban un texto y una revisión en pares. Esas son las dos cosas que les voy a pedir. Con esas dos cosas se van a evaluar, pero les voy a, digamos, voy a trabajar en que quede clarísimo esta nueva forma de evaluación. Ok, bueno, hasta acá, dudas, preguntas, comentarios. Bien. Yo sí tengo una, Dale, profesor. Dale, Ernesto. Es que los últimos autores que mencionó no vienen en el programa. No vienen, no. No vienen ni Kossig, ni Lovitz, ni Hannah Arendt. Van a estar, digamos, esos ensayos van a estar, los voy a subir al aula virtual, que no están en el programa, porque ese programa nos lo pidieron hace 4 meses y yo hace 4 meses estaba ahogado de trabajo y lo que hice fue tomar mi programa de 2019, ustedes no deberían, esto lo vas a tener que cortar, Maya, para que nos salga publicado por todos lados. No es cierto, lo subes, ni modo, les estoy siendo completamente honesto. Tomé el programa que había dado hace un año y dije, lo voy a dar idéntico, o así lo voy a mandar el mismo programa. Pero pues siempre sirve alterarlo en tiempo vivo. Entonces voy a subirles algunas otras lecturas. Otra cosa, les pido que hagan del aula virtual un espacio vivo, que no sea solo yo publicándoles a ustedes y ustedes consumiendo, ustedes lo que se encuentren, publíquenlo. Podemos usar el espacio para discutir, para platicar, para pegarnos memes, para pegarnos textos interesantes, para seguir la discusión. En el aula virtual van a estar los videos de las sesiones. En general, y yo espero realmente poder cambiar esta forma de dar clases. Siempre doy clases muy largas. Siempre hablo 2 horas seguidas. Lo que quiero hacer es hablar 1 hora, que 1 hora sea yo exponiendo contenidos, y la segunda hora que discutamos, resolvamos preguntas, planteemos problemas, planteemos desacuerdos con el autor. Eso es lo que quiero que haya ahí, en esos videos, ¿no? Que nuestras sesiones funcionen así: 1 hora de exposición de contenidos principales y 1 hora de discusión. Y que todos los que por algún motivo no puedan asistir a esto, que son las sesiones sincrónicas, puedan consultar, digamos, puedan ver el video en su tiempo después, cuando sí tengan tiempo de hacerlo, puedan seguir el curso. Para todos los que no pueden estar porque están chambeando o algo, que puedan seguir los contenidos del curso. Bien. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Ya dijo el número de integrantes por equipo? Es que creo que no escuché eso. No está. Yo digo 5 es un buen número. 5 personas en equipo. Para que hagan sus contenidos audiovisuales en donde nos presenten un problema de filosofía de la historia de algún autor, por ejemplo. Voy a también a describir esa evaluación muy particularmente como extensión mínima y máxima del video, qué tipo de contenidos tiene que ir, en fin, eso voy a trabajar en eso de la evaluación para que quede más claro. Y yo pienso, así ya, si ustedes están preocupados por porcentajes, el video 50% y el trabajo y la rúbrica, o sea, la revisión por pares, otro 50%. Eso va a ser la calificación final, ¿vale?
el promedio de esos dos trabajos. Bien, pues 319. ¿Algo más? ¿Quieren platicar algo más? Ah, sí, nos dijo que viéramos el video de Salvador Allende. Gracias. Gracias. Lo hice mal. Tenía que haber discutido eso antes de toda la perorata que les aventé sobre el sentido de la historia. Bueno, va. ¿Quién vio el video de las últimas palabras de Salvador Allende? ¿Cuántos? El Allende es un rifado, un rifadísimo. A ver, les doy contexto, ¿no? Salvador Allende llega a la presidencia de Chile a principios de los 70 por una elección democrática, poniendo a prueba la noción de si una democracia se puede revolucionar a partir de los procesos estrictamente de democracia formal. ¿Mm? En el 73, una junta militar organiza un golpe de Estado y asesinan a Allende. Yo sé que hubo un tiempo en el que, digamos, los milicos, ¿no? La dictadura militar chilena sostuvo la falsa versión de que se había suicidado. No es cierto, ¿no? Lo asesinan. Cuando se exhuma el cuerpo, después de, digamos, se exhuman los huesos y se ven o sea, son 30, 40 heridas de bala las que tienen los huesos de Allende. En fin, lo asesinan, ¿no? En el 73, ¿cómo hacía? Yo creo que es en septiembre. Aunque como por ahí del 11, 13 de septiembre de 1973, por ahí, no sé, no tengo la fecha clara. Y entonces las palabras que le subí es el audio del último, digamos, la última comunicación que tuvo Salvador Allende con el pueblo chileno cuando estaba sucediendo el golpe de Estado. Entonces yo quiero que me digan qué encontraron en el video. Sobre la historia, obviamente. O sea, digamos, pueden decirme muchas cosas más, pues, ¿no? Pero lo que quiero reflexionar es sobre qué visión de historia tiene Salvador Allende en ese texto. A ver. 11 de septiembre. 11 de septiembre, 9/11, no, ¿verdad? Ni tampoco 19. Bueno, no sé, por ahí. Sí, es 11. Sí, es 11 ¿Es el de 11 de septiembre. septiembre? Sí. Igual que las Torres Gemelas, va. Bien, a ver, va primero Maya, luego Tep, luego Metzli, luego Clemente, luego Miguel. En ese orden, por favor. Primero Maya. Bueno, pues pienso que primero está la frase que hemos visto mucho de la historia es nuestra y la hacen los pueblos. En el sentido, creo que podíamos utilizarla cuando hiciste la pregunta de quién es el que coloca el destino de la historia. Y pues que quizás no es algo que esté prescrito, ¿no? Sino que en el desarrollo mismo de esta es que pues va definiéndose el fin que debe tener. Entonces, pues yo entiendo que Salvador estaba adscrito al socialismo y pues que quizás podría tener también una visión marxista de la historia, supongo. La verdad no estoy muy enterada de cómo era Salvador, bueno, cómo pensaba él, ¿no? Pero bueno, o sea, yo lo supongo de esta manera y pienso que en primer momento podríamos decir que quizás aquí nos revela que no puede darse el salto histórico sin destruir primero el aparato estatal de la clase que pretende destruirse, ¿no? O sea, quizás esto de que Salvador llegó por medio de la vía electoral burguesa, pues nos quiere decir que si no destruyes el aparato estatal mismo de la burguesía, pues terminas siendo derrotado por ella. Bueno, eso primero, ¿no? Y luego quizás en esta frase puede encerrarse demasiado, que es justamente la actividad humana, la actividad social y la contradicción en el modo en que se esté llevando, la que define cómo se está haciendo la historia, ¿no? Y hacia dónde va a llegar.
porque hace rato yo dije que sí, o sea, quizás nosotros somos quienes definimos eso como objetivos, pero es que quizás no es tanto así, sino que somos más bien catalizadores para llegar al estadio que sigue, ¿no? Al estadio histórico posterior. Muchas gracias, Maya. ¿Quién sigue? Tep, ¿verdad? Nemhard. Adelante. Pero no sé, yo creo que necesito un poquito más de tiempo para pensar bien, porque no estoy segura de cuál era su visión de la historia. O sea, como lo que pude, o sea, como lo que pude notar y como, es que aparte de ese vi como varios videos, entonces como se me metieron como más ideas de otros videos en la cabeza, pero como lo que más me llamó la atención, vaya, fue como lo que él dijo, que tenía fe en Chile y en los chilenos, entonces como que ellos podían cambiar cómo eran las cosas, pero pues necesito un poquito más de tiempo para pensar sobre eso. Claro. Tal vez mi pregunta es injusta. No, digamos, ok, voy a formularla de otra forma. No cuál era la concepción de historia de Salvador Allende, sino en el audio que escuchamos, qué se dice sobre la historia. Eso sí es muy preciso, ¿no? O sea, tal vez pensaba muchísimas más cosas, evidentemente, que una persona tiene una idea súper compleja, estoy completamente de acuerdo. Pero hay momentos en los que se alude específicamente al devenir histórico en este discurso. ¿Ah? Y dice cosas muy fuertes, ¿no? Dice cosas muy fuertes. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice Step. Habría que como pensarlo más, leer más, estar más informado. Pero digamos, hay unos pedazos que son particularmente sintomáticos de lo que está diciendo. A ver, ¿quién sigue? Metzli. ¿Tú qué viste ahí? Yo vi, de hecho, tengo la ventaja de que lo quise transcribir, entonces también buenísimo. también lo estoy viendo y había una parte que decía que se hizo el clima, bueno, referente a la historia, ¿no? Dice como el capital foráneo, el imperialismo unido a la reacción creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición. Entonces también, bueno, o sea, yo entiendo que está hablando de ciertos factores que llevaron a esa situación en su país y que pues se hiciera el golpe de estado, ¿no? Y finalmente traicionaran al gobierno y a su pueblo. También habla que la historia juzgará a estos militares, ¿no? Que habla como de un porvenir, si bien sabe que se derrocó la democracia y y están en en un futuro próximo incierto, pues también en su discurso dice que él confía en que el pueblo pues persistirá y llegará un momento donde los hombres podrán caminar libres por las plazas, ¿no? Y decía, bueno, sí, que creía pues en los trabajadores, en los chilenos, y creo que ya, no me acuerdo de otra cosa. Sí. Sí. Muchísimas gracias, Nestle. Está buenísimo. A ver, Ernesto y luego Clemente. ¿Era ese el orden? No, me parece que es... Ok, dale, ¿Sí Clemente. me escucho bien? Muy bien. Sí. Yo encuentro en lo que dice Salvador Allende dos ideas centrales. La primera es donde dice o menciona que tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y la otra idea en la que también me quiero centrar es casi al final, de hecho, donde dice, sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. Y aparte hay dos puntos centrales, porque siempre hay una como lucha, la historia que cuentan los vencedores y la historia que cuentan los vencidos, pero lo que apuesta Salvador Allende es siempre por algo mejor, donde dice construir una sociedad mejor, apunta hacia que
los procesos siempre van a llegar a un mejoramiento en la sociedad, pero al final siempre está, me suena mucho justamente eso, al final, ¿qué historia permanece? Sino la que cuentan los vencidos, en este caso los fascistas, pero al parecer en ese momento quizá fue vencido Salvador Allende, pero el hecho de que nosotros estemos repensando sus palabras nos cuentan otra cosa. Y básicamente es lo que me llama más la atención del texto. Buenísimo, Clemente, muchas gracias. Ernesto. Pues a mí algo parecido me llama la atención. Es un poquito antes de lo que mencionaba Clemente, cuando dice, colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo, ¿no? Y ahí me parece que hay un entendimiento claro de que está de paso, ¿no? O sea, dice, o sea, reconoce que no es tan relevante. Y por eso mismo le dice al pueblo, no te arriesgues, ¿no? No salgas a morir a las calles, ¿no? Porque en cierto momento la gente le ofrecía eso, ¿no? Le ofrecía que podían pelear la guerra. Y Salvador dijo, no, yo me quedo aquí y me quedo con los míos, pero no voy a arriesgar al pueblo. Y ahí hay una postura clara, ¿no? O sea, sé que estoy de paso y que habrá otro momento, ¿no? Donde la lucha se producirá, y ahí hay una lección moral que él mismo menciona, ¿no? Clara, ¿no? O sea, sé que soy pasajero, pero esta es una muestra de que algo más grande viene, ¿no? Y así se juzgará a los demás, ¿no? Y les dice, la historia los juzgará. Muchas gracias. Sí, a ver. A ver, voy a empezar con las confesiones. Evidentemente les puse este pasaje porque a mí me mueve fibras bien sensibles. O sea, sí, las palabras de Salvador Allende me pegan, ¿no? Bien fuerte, bien fuerte. ¿No? Se me pone chinita la piel cada vez que las leo o las escucho. Pero me parece como ahorita te doy la palabra, Miguel, dame un minutito. Me parece como un pretexto espectacular para reflexionar sobre el sentido de la historia, ¿no? Bueno, a ver, dime, Miguel. Sí, bueno, es que iba a decir algunas cosas que ya dijeron mis compañeros, más el fragmento donde dice que la historia las hace los pueblos, y no sé, siento que a lo mejor él tiene una visión, o bueno, no lo sé, pero que la historia al final tiende hacia la justicia, por lo que dice, la justicia hacia los pueblos o hacia las mayorías. Eso es lo que yo siento que él piensa en esas palabras. Sí. O sea, y que al final es lo que va a permanecer, o que después de todo lo que pase es lo que quedará. Sí. Sí, muchísimas gracias. A ver, yo me pregunto, así reconstruyo la escena, ¿no? Están los bombardeos, están los ataques a las radios públicas por parte de los militares, están los encuartelamientos, ¿no? Encierran en el golpe militar. Los milicos piensan estratégicamente cómo vamos a dar el golpe, y uno de los puntos que toman es establecer un estado de sitio. Encuartelan a la banda, no puede salir nadie. ¿Por qué? Porque quieres el control de las calles. El que esté afuera, frente a una orden, es disidente. Y hay que exterminar a la disidencia. Entonces, controlas militarmente las ciudades. Y entonces, Salvador Allende da estas palabras en donde yo encuentro un síntoma, ¿no? Me voy a tomar la idea de la lectura sintomal, ¿no? La lectura sintomal que viene de Lacan y que retoma, por ejemplo, Althusser, establece lo siguiente, que en lo dicho hay ausencias significativas, ¿no? En lo dicho se muestran cosas, se muestra la enfermedad, así como la enfermedad no es el síntoma. O sea, cuando tú estornudas, eso no es el catarro. Es un síntoma de que hay un bicho adentro de ti, pero no es el catarro.
Así en lo dicho hay síntomas de lo que piensa Salvador Allende. Y una de las cosas que siento como, o sea, mi sentimiento de tragedia frente a esto, de repente es que me gustaría pensar como Allende y que me gustaría pensar como el Che Guevara y que me gustaría pensar como tanta banda de los 60s que entregaron su vida en nombre de lo que ellos consideraban una verdad, ¿no? Les voy a ya citaron muchos de los pasajes que me interesan, ¿no? Pero fíjense estos síntomas. Dice, ante estos hechos solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. A ver, está el golpe de Estado y Allende dice, para salvar la vida, podría entregarse y decir, está bien, me exilio, ¿no? Lo que sea. Pero dignamente dice, no, ni madre, no me entrego, no renuncio. ¿Por qué? Porque llegué a este pueblo, llegué a este cargo como presidente por una elección pública multitudinaria, ¿no? Luego la parte de colocado en un tránsito histórico. El tránsito histórico al que se refiere es la transformación de la sociedad al socialismo. Y dice Allende, a mí me está tocando vivir el tránsito en el que llegamos al socialismo, que damos la batalla en contra del modo de producción capitalista y llegamos al socialismo. Este es el tránsito al que se refiere, ¿no? Y entiende que está en conflicto. Ajá. Y dice, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo chileno, está dispuesto a morirse. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Vamos a decir, hay un proceso de toma de conciencia que ya se desató en Chile, dice Allende. La semilla que entregamos va a florecer, ¿no? Y esa semilla es una alegoría, evidentemente, de toma de conciencia. Entonces, la toma de conciencia que ya está sembrada, no la pueden callar a bombazos y a tiros de carabinas, ¿no? Pueden tener la fuerza, se avienta a decir. No podrá ser cegada definitivamente, tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Este es un síntoma muy fuerte. El síntoma de, o sea, vamos a decir, ¿qué bicho está implicado detrás de estas palabras? Y el bicho, lo digo como en la alegoría del síntoma de la enfermedad. El bicho que está implicado detrás de estas palabras es que los procesos sociales están determinados más allá de las fuerzas fácticas. ¿Ah? El acontecer histórico es de por sí, va a seguir su curso y no se detiene ni con el crimen, ni con la violencia, ni con la fuerza. Esto es algo en lo que cree profundamente Allende. Estamos caminando hacia el socialismo y esto no lo van a parar ni a tiros. ¿Ah? Porque la historia va hacia allá, porque la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Digamos, esta es la verdad histórica que está escrita a priorísticamente. Y esta es la fe de Allende. A ver, a mí esto me pone la piel chinita, fuertemente, porque estoy leyendo un texto de fe de un militante que está dispuesto a poner su cuerpo detrás de lo que cree, y su cuerpo fue balaceado, pues, ¿no? Sin embargo, como decía, vamos a decir, yo lo digo críticamente, Maya, tal vez no así, pero a mí lo que me parece es que aquí hay una visión, o sea, en el marxismo de esta época, en las visiones marxistas de esta época, había una visión a priorística del devenir histórico. Es decir, una certeza de que el acontecer histórico sigue un curso, en el cual hay concurso de los pueblos, evidentemente, pero que los pueblos tienden hacia el socialismo, ¿no? Tienden hacia la emancipación de las sociedades de suyo,
Ya lo que encuentro en las palabras de Allende es una concepción de apriorismo histórico, de una certeza de que las cosas van a seguir hacia adelante, y uso el adelante con todos los cuidados que tiene que tener alguien que sospecha del progresismo, ¿no? Porque yo no sé si el adelante y la justicia son necesarias. El espiral sigue siendo progresista, ¿no? En Hegel, como vamos a ver. La cosa es que, bueno, yo les quiero poner la visión de Marx a la visión hegeliana. En la visión de Marx, en la visión dialéctica de Marx, no hay un a priori establecido. Yo no estoy hablando del marxismo, estoy hablando de Marx, ¿no? Y en Marx la historia es conflicto. Y no sabemos cuál va a ser el resultado del conflicto, sino hasta que hacemos el conflicto y se resuelve. O sea, no hay un a priori en la historia posible. Piensen en las primeras líneas del manifiesto del Partido Comunista, lo vamos a leer. Dice, la historia hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Algunas veces, ¿no? Bueno, patricios y plebeyos, o esclavos y amos, opresores y oprimidos se han enfrentado en una lucha a muerte. A veces unos han ganado y a veces la sociedad ha colapsado. ¿Ah? Pero en esta visión dialéctica que plantea Marx, y esto, digamos, esto es lo que establecería la diferencia frente a la dialéctica idealista de Hegel. La dialéctica idealista de Hegel es idealista porque idealmente, es decir, a partir de la razón y a priori, se puede establecer el telos de la historia. Y para Marx la historia no se establece a priorísticamente. La historia se juega en el conflicto. Entonces, la otra parte que decía Maya a mí me parece importantísima, ¿no? Que es, si la banda está dispuesta a poner el cuerpo detrás de lo que cree, más allá de si es la verdad o no, más allá de si de esa verdad está escrita o no está escrita, más allá de si es solo una postura política por la cual estamos dispuestos a jugarnos el pellejo, lo que hay en Salvador Allende es una apuesta política. O sea, sí participa de una visión de fe sobre la historia, pero también está poniendo el cuerpo detrás de una postura política, ¿no? O sea, vamos a decir, la historia no se va a construir solita si no es con el concurso de la gente. Si no es con la acción de la gente que está dispuesta a actuar en consecuencia de lo que piensa, ¿no? ¿Tú qué ibas a decir, Maya? Y es que, bueno, a pesar de que en Marx no esté presente esta visión a priori de la historia, en la mayoría de círculos que son como marxistas ortodoxos, se sigue manteniendo, por ejemplo, lo de la tendencia a la insumisión de los pueblos, ¿no? O sea, independientemente del grado de conciencia, hay puntos de algidez en la lucha de clases donde se alcanzan momentos donde hay una tendencia a la insumisión, ¿no? O sea, independientemente de que sepan o no cómo se lleva a cabo la historia, son insumisos por tendencia. Y esa tendencia a mí me parece que hace referencia a lo a priori, ¿no? Y quizás esta visión también, pues ya más leninista de que somos catalizadoras, pues, o sea, la historia lleva su rumbo, ¿no? Propio. No sé si estoy expresándolo bien, pero cuando se abre esa lucha entre las dos clases, ya se ve más reducido, ¿no? O sea, ya no son muchas clases en lucha, sino que son solamente dos. Entonces, esto se va reduciendo cada vez más y, bueno, eso va, querámoslo o no, a llegar, pues, al socialismo, ¿no? Eso es lo que más o menos se plantea. Entonces, que quizás nosotras no estamos como definiendo los objetivos, sino que simplemente estamos acelerando el proceso para llegar a esa fase histórica. Entonces, quizás esto de querer acelerar el proceso involucra que ya está definido, ¿no? O sea, que va a llegar, quién sabe cuándo, y habrá que acelerarlo, pero que ya está definido por sí mismo, ¿no? O sea, en lugar de decir que nosotros somos quien lo define. Sí. Sí, eso es justo lo que sostienen los círculos más ortodoxos del marxismo. Ajá. En donde yo digo, hay una fe en el devenir de la historia, ¿no? Hay una fe en el sentido de la historia. Es que y les digo algo, me encantaría participar de esa fe. El problema es que soy bien ateo sobre la historia.
Yo pienso que no hay nada a priori ahí y que está en conflicto y que estamos perdiendo. Eso es lo que pienso, y así soy plenamente honesto. ¿Ah? Y no se los digo desde el cinismo académico, ¿no? Les digo, hay que poner el cuerpo para cambiar las cosas. Eso es lo que yo les quiero decir. Pero que no lo estamos haciendo en nombre de la historia, porque digamos, esta coartada que escuchamos tantas veces predicada desde los círculos más ortodoxos del marxismo, de la historia está de nuestro lado. Híjole, me encantaría participar de esa fe, pero no, me cuesta, o sea, no lo veo. Y si veo una tendencia histórica ahorita, es que el capital está acabando con el planeta. Esa es la tendencia que yo alcanzo a ver, de leer, de estudiar y hacer. Pero lo que sí comparto con, digamos, con Marx profundamente, es lo que dice en el 18 Brumario, ¿no? O sea, que por cierto, acá Salvador Allende lo está parafraseando al 18 Brumario, ¿no? Cuando dice la historia es nuestra y la hacen los pueblos, Marx dice, claro que es la gente la que hace la historia, ahora no la hace arbitrariamente, ¿no? La hace según las condiciones que están impuestas, ¿no? Entonces hay este juego dialéctico entre lo que está dado y lo que se puede hacer a partir de la voluntad y la organización política, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, eso está ahí, está profundamente ahí. Pero bueno, estos son los temas que vamos a estar discutiendo, ¿no? Estos son los temas que vamos a estar discutiendo. ¿Cuántos, para ver, acá en el chat hay una pregunta? ¿Cuántos pueblos no fueron sometidos en nombre del progreso? Bueno, ya que estamos en esas, hay un texto de Marx, terrible, por cierto. Es un texto periodístico que se llama La dominación británica en la India. Tiene dos ahí. Uno que se llama Dominación británica en la India y un posterior, de unos días después, que se llama Futuros resultados de la dominación británica en la India. Y en el primer texto es después de escribir las atrocidades que están haciendo el imperio inglés en la India, destruyendo todas las formas de organización comunitaria milenarias, la religión, las castas, digamos, una sociedad profundamente violenta, excluyente, brutal, que también era la sociedad milenaria de la India, pero marca la tragedia de la dominación británica en la India. Termina citando a Goethe diciendo, pero ¿quién se ha quejado de los destrozos que hizo Tamerlán cuando los frutos son tan dulces? Entonces, así de Marx cómplice, o sea, diciendo, pues, bueno, es en nombre del progreso, ¿no? No les voy a decir que Marx no es progresista, no les voy a decir eso. No, obviamente, Marx está pensando en el 19, pero no es lo mejor de Marx. El progresismo de Marx no es lo mejor que tiene, ¿no? Lo mejor que tiene es cuando se pone radicalmente dialéctico, por ejemplo, en El Capital, ¿no? Entonces, digamos, sí, vamos a decir el progreso, y eso vamos a leer en Benjamin, ¿no? En Benjamin, cuando escribe las tesis sobre la historia, se va a lanzar durísimo contra las concepciones progresistas del marxismo. Bueno, en fin, espero que estén interesados, ¿no? Espero que estén interesados en la filosofía y la historia, a pesar de que yo les planteé que estamos empezando en crisis, ¿no? Les voy a pedir, por favor, que para el próximo viernes lean 2 ensayos de Kant. Uno que se llama ¿Qué es la ilustración? Y otro que se llama Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Ambos los pueden encontrar en línea. Estos no se los voy a subir porque los pueden encontrar en línea sin ningún problema. Entonces, se los escribo aquí en el chat. ¿Qué es la ilustración? Ese es uno. Y el otro es Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Me encanta.
Y vamos a empezar entonces con el progresismo ilustrado. Hay muchos que dicen, no, es que el problema del progresismo no empieza en la modernidad capitalista, empieza desde mucho antes con Agustín de Hipona, que es el primero en plantear una representación lineal de la historia. Oh, sí, pero no nos vamos a ir tan atrás, ¿no? O sea, sí, además Agustín tiene cosas muy chidas, pero vamos a empezar ya con la ilustración kantiana, ¿vale? Entonces, de hoy en 8, por favor, estos 2 ensayos los encuentran en muchas ediciones en internet y por eso no los voy a subir, ¿vale? Bueno, compañeros, pues un gusto conocerlos, escucharlos. Nos vemos de hoy en 8. Por favor, voy a estar empezando las sesiones como 10 minutos tarde. Los 2 son de Kant, Arturo. Tanto que es la ilustración como idea de una historia universal en sentido, son de Kant. Vale. Les voy a pedir que me den chance de abrir la sesión, no mero a las 2, sino a las 2:10. Porque voy a terminar la clase que va de 12 a 2. Voy a cerrar sesión para que se empiece a convertir el video y luego abro esta sesión. Claro que sí. Mi correo es sergiolomeli@filos.unam.mx. ¿Vale? Bueno, pues eso, compañeros. Nos vemos de hoy en 8. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Que estén muy Gracias, bien. profe, hasta A ver, luego. ojalá no tengas broncas con la conversión, Maya, y la subida del video. Me Gracias, dices cómo te profesor. fue. Hasta luego. Ah, sí, ¿la subo Estén muy directo al bien. Classroom o te Sí. la mando y...? No, ahí pégalo, ya ni modo. Sí. Ahí ni modo. Lo dicho está. Bueno, ok. Vale, que estés bien. Bye.